En primer término, es, yo diría, un privilegio que se haya seleccionado al Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado como el anfitrión de este evento, que nunca se había realizado en Bogotá y pues que precisamente reúne a más de 170 abogados de todo el mundo, especialistas y dedicados a el ejercicio de la profesión en el sector minero, en el sector de hidrocarburos y en el sector de la regulación eléctrica. Luego, yo diría, es un logro y un motivo de orgullo para nuestra universidad ser los anfitriones de este congreso, más aún cuando el Departamento de Derecho Minero Energético cumple este año 25 años. En este episodio tendremos un cubrimiento especial a la conferencia bianual del Section on Energy, Environment, Natural Resources and Infrastructure Law de la International Bar Association, que se llevó a cabo en la Universidad Externado Colombia desde el 17 hasta el 19 de abril del año 2024, en el que se contó con la participación de abogados expertos, académicos, profesionales del sector que nos dan una visión sobre la transición energética y los retos que tenemos en la región para poder alcanzar nuestras metas en el corto y en el largo plazo. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos. Y bienvenidos a la tercera temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. En este episodio invitaremos a cada uno de los participantes a resolver dos importantes preguntas. La primera relacionada con la transición energética y su concepto, y la segunda relacionada con cómo ven el desarrollo y avance de la transición energética en cada uno de sus países. Iniciaremos nuestro programa con Florencia Heredia, quien es socia en Allende Ibrea y chair de CERIL, quien nos acompañó respondiendo estas dos preguntas desde la visión de un país muy importante latinoamericano como lo es Argentina. Un placer estar aquí en Bogotá, en la Universidad Externado de Colombia. Bueno, es un tema muy amplio, es uno de los temas críticos, cruciales en la agenda hoy de todos los gobiernos, con lo cual Argentina no escapa a esa situación. Pero creo que es un tema que también queda muy intersectado por la situación estructural de cada país. No es lo mismo aquellos países que están con un altísimo nivel de industrialización que aquellos que están todavía en economías emergentes o en desarrollo. Por lo tanto, las políticas, las regulaciones tienen que adaptarse mucho a cada situación, a cada país, a cada región. Argentina cuenta con muchísimos recursos en distintos aspectos, temas, riqueza mineral. Tiene la Patagonia, muy conocida por sus fuertes vientos, con lo cual tiene una posición privilegiada para poder adaptarse e ir cambiando de a poco su matriz energética. Esto no es sencillo y creo que falta aún un desarrollo importante en cuanto a políticas regulatorias a largo plazo para poder cumplir con la agenda de este tema en distintos ámbitos. Creo que no es ajeno solamente a la región, pero en Argentina hay mucho por hacer. En relación con la transición energética en los países latinoamericanos y si lo más conveniente es que exista una transición a la medida de cada país, yo entiendo que si bien hoy hay muchos temas que se encuentran globalizados y claramente todo lo que hace a los temas vinculados a transición energética tienen una repercusión y un contenido global, no cabe duda que cada país tiene una determinada matriz energética o ha transitado una determinada historia en relación con su matriz energética y distintas problemáticas. En ese sentido, me parece que vamos a ir viendo una evolución en esto y en mi opinión creo que cada país
tiene que enfrentar, abordar e implementar la transición energética más adecuada a sus necesidades, a los desarrollos que puedan ir acompañando las distintas industrias y los distintos sectores que ese país tenga. No todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen los mismos recursos y por ende la velocidad y el desarrollo y adaptación con que la matriz energética pueda ir cambiando en esta transición, creo que va a depender mucho de cada uno de los países. En relación con la conferencia del CERIL que tuvo lugar en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, durante el mes de abril, fue muy grato poder celebrar esta conferencia bianual de la sección de Recursos Naturales, Energía, Medio Ambiente e Infraestructura de la International Bar Association en un país latinoamericano. La razón por la que yo, como latinoamericana, elegí esta sede tiene un poco que ver con la proyección y con los temas vinculados a industrias extractivas en los países latinoamericanos, países como Colombia, como Argentina, como Chile, como Perú. Bueno, son sede, Brasil también, de recepción de inversiones ya desde larga data en los sectores mineros, petroleros, energías renovables y sin duda Latinoamérica va a continuar siendo una región muy atractiva para inversión en este tipo de industrias. Esa es la razón principal por la que tener el Congreso en un país como Colombia nos permitió poder reunir participantes del mundo, pero también de Latinoamérica y poder abordar estas temáticas. Nuestro segundo invitado es una persona de la casa, es un experto en temas energéticos en Colombia y una de las voces más autorizadas en el sector. Estamos hablando del doctor Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia y of Counsel de la firma Holland & Knight. Él nos estará contando su visión sobre la transición energética en general y los retos específicos que enfrenta Colombia. Bueno, muchas gracias, Luis, por la pregunta. De hecho, es un cuestionamiento bastante complejo. ¿Por qué? Porque la transición energética involucra diferentes elementos. En un primer aspecto, la transición energética involucra ese proceso de desplazamiento en la forma como se produce electricidad a través de tecnologías tradicionales como los combustibles fósiles, a partir de gas o de carbón, hacia otro tipo de tecnologías mucho más amigables desde el punto de vista del nivel de emisiones de CO2, como por ejemplo la tecnología eólica, la tecnología fotovoltaica, como por ejemplo el hidrógeno, como por ejemplo la geotermia, entre otras. ¿Correcto? Entonces, ese es un primer elemento de la transición. Un segundo elemento de la transición es cómo esa transición energética aporta a los objetivos de reducción de emisiones o a los objetivos de descarbonización de la matriz energética a nivel global, en general. Y ahí es donde yo lo conectaría con su segunda pregunta. Cada país debe realizar su transición energética atendiendo a sus propias realidades y a sus propias necesidades y atendiendo a sus propios recursos. ¿Qué quiero decir? Que no puede haber un copy-paste de la transición, que precisamente yo creo que ese ha sido un error conceptual de la transición energética desde un principio y que hemos ido aprendiendo conforme han avanzado las experiencias de otros países, en donde cada país debería implementar su política de transición energética y su regulación teniendo en cuenta, uno, el origen o mejor aún, la disponibilidad de recursos energéticos que existen en el país. 2, las necesidades también de desarrollo económico que hay en ese país. 3, su responsabilidad en materia de emisiones de CO2. No es lo mismo comparar la responsabilidad que tiene China desde el punto de vista de emisiones al que tiene Colombia, ¿correcto? Y 4, cuáles son los objetivos prioritarios que tiene nuestra política energética local. Y ahí es donde entra también en juego ahora mismo 2 o 3 conceptos fundamentales, como son la independencia energética, la soberanía energética y la seguridad de suministro.
precisamente a partir de todo lo que ha pasado desde el punto de vista geopolítico en el mundo. Estos tres elementos ahora son fundamentales para incorporar también en el desarrollo de nuestra transición energética. Y por eso es que ahora mismo uno habla de transición energética responsable. Antes, y cuando hablo de antes, diría unos 10, 15 años atrás, algunos países europeos subestimaron el tema de la soberanía energética, subestimaron la importancia de la seguridad e independencia energética, y pues hoy se están viendo las consecuencias. Yo creo que eso también en el contexto de Colombia no nos puede pasar. Profesor Montoya, ¿y cuáles son los retos y los obstáculos principales o más grandes que enfrenta la transición energética hoy en día? Esa pregunta se debe responder desde la realidad de cada país. Si tú me dices cuáles son los retos que uno podría identificar a nivel global en materia de transición, yo diría 3. Primero, la soberanía energética. Yo creo que ningún país hoy en día puede olvidar la importancia de su soberanía energética en el marco de la transición. 2, ¿cuál es el rol que va a jugar en el marco de la transición? ¿Qué quiero decir? Hay países como Colombia que cuentan con recursos minerales importantes, algunos de ellos catalogados como minerales estratégicos, y que pues deben tomar una decisión respecto a esa disponibilidad de recursos, si los van a explotar, si se va a hacer un uso racional de ese tipo de recursos, para así también posicionarse en esa carrera mundial que hay hoy de aprovisionamiento de esos minerales y también de otros países de aprovisionamiento de los mismos, ¿correcto? Y en tercer lugar, yo creo que un tema muy importante asociado a la transición hoy como reto es que esa transición tiene que ser viable desde el punto de vista económico para el usuario. ¿Qué quiero decir? De nada nos sirve una transición energética que va a generar pobreza energética. Y en ese orden, las decisiones asociadas a la transición deben tener en cuenta que exista una racionalidad y una responsabilidad frente al usuario, de forma tal que sea affordable, es decir, que sea una transición que se pueda pagar por parte de los usuarios, y más aún en el caso de países de América Latina, por supuesto. Y otro tema indiscutible es la discusión asociada a el rol de los combustibles fósiles en la transición. En mi opinión, nosotros debemos tener en cuenta el concepto de la complementariedad de fuentes a la hora de implementar nuestra transición energética. Es decir, un país como Colombia o un país que en general tenga recursos fósiles propios, que tenga minerales propios, que todavía tenga potencial de explotación de los mismos, debe hacer uso de ellos precisamente para apalancar su transición energética con escenarios claros de corto, mediano y largo plazo, y de esa manera no sacrificar también necesidades que puede tener desde el punto de vista económico-social y que podría atender con la explotación de estos recursos naturales no renovables. Profesor Montoya, quería preguntarle si nos puede contar un poco de la importancia de este congreso bianual de la sección de la energía, ambiente y recursos naturales, infraestructura CERIL, de la International Bar Association, y pues la importancia que se haya hecho aquí en Bogotá, en la Universidad Externado de Colombia. Bueno, en primer término es, yo diría, un privilegio que se haya seleccionado al Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado como el anfitrión de este evento, que nunca se había realizado en Bogotá y pues que precisamente reúne a más de 170 abogados de todo el mundo, especialistas y dedicados a el ejercicio de la profesión en el sector minero, en el sector de hidrocarburos y en el sector de la regulación eléctrica. Luego, yo diría, es un logro y un motivo de orgullo para nuestra universidad ser los anfitriones de este congreso, más aún cuando el Departamento de Derecho Minero Energético cumple este año 25 años. Entonces coincide con nuestra celebración de aniversario y pues qué bueno haber tenido la oportunidad de alojarlo. En segundo lugar, porque las discusiones que se presentan en este evento, como lo mencionó el rector en la instalación, son de toda la actualidad y novedad. Efectivamente hablamos de cuál es el rol de las nuevas tecnologías asociadas a la transición, como por ejemplo la industria del hidrógeno, como por ejemplo el tema de los pequeños módulos de energía nuclear. Hablamos por supuesto del rol que tienen los minerales críticos en la transición y de cuál es el papel que juegan los países de América Latina que tienen la posibilidad de explotar este tipo de minerales, como en el caso del litio para Argentina, para Chile, para Bolivia, en el caso del cobre también para el caso de Perú, del mismo Chile y por qué no del mismo Colombia, si nosotros en algún momento tomamos la decisión de aprovechar el potencial que aparentemente tenemos. Y en tercer lugar, porque es una oportunidad para conocer también a colegas de todos los rincones del mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina, que se dedican a
la regulación eléctrica, a la regulación del sector minero, del sector de hidrocarburos, y que precisamente comparten las mismas preocupaciones que nosotros tenemos en el caso colombiano y que se replican lógicamente con distintos contextos en otros países. Entonces creo que desde el punto de vista académico es un objetivo cumplido y un gran logro el poder alojar este evento, y desde el punto de vista de los aportes para la discusión académica y profesional en torno a la transición energética, también por los mensajes y por las discusiones que aquí se dan. Desde Chile nos acompañó Jerónimo Carcelén, socio en Derecho Minero, Energía y Recursos Naturales de la firma Filippi Prieto Carrizosa, Ferrero Du y Uría, quien nos aportará su visión sobre las preguntas planteadas. Bueno, la transición energética tiene varios elementos que se dan de manera muy interesante en Chile, principalmente relacionados a los recursos minerales que se necesitan para esta transición, los llamados minerales críticos, pero también relacionados a las nuevas fuentes de energía o energías renovables no convencionales. Por la primera parte, respecto a los minerales, hay que mencionar que Chile hoy día produce aproximadamente 1/3 del cobre mundial y tiene un porcentaje equivalente también de las reservas. Eso quiere decir que no solo en la actualidad, sino que hacia los próximos años Chile va a ser un actor en la producción de cobre, que es un mineral crítico para la transición energética. El otro mineral crítico donde Chile se va a destacar en su aporte al mercado es el litio. Actualmente tiene una producción algo por bajo de un 30%, pero cuenta con un 40% de las reservas, y de hecho en estos días se han anunciado algunas iniciativas de parte del gobierno para dar lugar o para sentar las bases del desarrollo de nuevos proyectos. Ven y te pregunto, ¿y observas el fenómeno de la transición energética o este movimiento global de la transición energética como algo que debe adaptarse a cada región, a cada país? ¿O consideras que Chile debe tener como su versión de la transición energética, o esto es un movimiento global el cual tenemos que todos seguir? Hay un componente global de todas maneras, ¿no es cierto? El compromiso con bajar, ¿no es cierto?, los impactos del cambio climático, el compromiso por mantener controlados los niveles de temperatura, esos son desafíos globales. Y también la minería es una industria global. En este lado del planeta estamos más, ¿no es cierto?, por la producción, no solo Chile con el cobre y el litio, sino que también otros países de la región, como Perú, que es un productor de cobre muy importante, Bolivia, Argentina en el litio, países, bueno, como Colombia con el níquel, Brasil. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente que la contribución de cada país busca el mismo objetivo. Y visto, digamos, en el otro lado de la moneda, también tenemos la posibilidad de desarrollar ciertas tecnologías de energía, ¿no es cierto? Por ejemplo, incentivar la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, que tiene mucho potencial en nuestra región. Y cuando los países que son más industrializados también tengan sus productos para la transición energética, por ejemplo, los vehículos eléctricos, también de alguna manera nuestros países van a acceder a ellos, pero ya ahora como consumidores. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene Chile para lograr la transición energética en su país? Por una parte, la diversificación de la matriz. Esto es algo que ya lleva varios años. Las empresas generadoras han ido transitando justamente hacia una matriz que va dejando atrás o al menos disminuyendo las energías en base a combustibles fósiles, y hemos caminado a muchos, y hoy día tenemos una alta producción o generación de energía solar, energía eólica, hidroeléctrica. Chile es un país que siempre ha tenido, digamos, proyectos hidroeléctricos, y también un proyecto de geotermia, pero con bastante potencial. ¿Y la mayor barrera? La mayor barrera quizás tiene que ver, más que barrera, un desafío también entender, ¿no es cierto?, que el desarrollo de estos proyectos tiene que tener una consideración, así igual que la minería, ¿no es cierto?, una consideración con el entorno, con algo que sea con tecnología, ¿no es cierto?, que permita tener los menores impactos ambientales posibles, que tenga una buena relación con las comunidades, y de esa forma también van a ser proyectos mejor aceptados, ¿no es cierto?, no solo en su impacto de largo plazo, porque evidentemente todos sabemos que van a tener un impacto positivo en la transición energética, sino que también en el hoy, en cómo esos proyectos conviven con las comunidades. Gracias, Jerónimo.
Otro de nuestros invitados en esta conversación sobre la transición energética de América Latina es un experto en un país que ha estado en las noticias recientemente por distintas razones. Y una de ellas tiene que ver con energía, que es Ecuador. Estamos hablando de Daniel Pino, fundador de la firma Pino Elizalde, y uno de los grandes expertos en materia energética y de transición del Ecuador, en temas de hidrocarburos, temas eléctricos, temas de minería, que tiene una visión muy completa que nos va a permitir, con este par de preguntas generales, entender las particularidades de la transición en ese país. Bueno, digamos, a la transición energética, pues tenemos claro que es un fenómeno, por decirlo así, que es materia de preocupación mundial, es una realidad que la Tierra se está calentando y que existen muchas voces organizadas alrededor del mundo que buscan encontrar caminos de producción energética que no genere tanto impacto ambiental, que no genere una huella de carbono que perjudique, digamos, la realidad de la Tierra que le vamos a dar a quienes vengan después de nosotros. En el caso ecuatoriano, puntualmente, ese camino ha sido decidido por los grupos que han estado a cargo de las políticas de desarrollo energético y ambiental en el Ecuador desde hace más de 15 años, por un camino orientado a promover activamente ese desarrollo, al punto y un cambio de una matriz energética a lo ambientalmente amigable, pero de alguna forma han olvidado que llegar a esas metas o lograr esos objetivos requiere mucho tiempo para desarrollar las infraestructuras adecuadas. Y en el caso ecuatoriano estamos viviendo hoy día una situación muy particular. Se dio mucho enfoque a la generación eléctrica, a la generación eólica, a la generación solar, y los proyectos que se hicieron durante un tiempo no han sido suficientes para la realidad que estamos viviendo ahora. Hoy tenemos un problema de generación muy grave en el Ecuador, que si se hubiese buscado ordenadamente, de manera no olvidarnos o enfocarnos solo en una transición como un objetivo y no como un camino en el que tú quieres llegar a esa meta, pero en el camino tienes que cuidar la realidad del país. Si se hubiese cuidado esa situación, hubiésemos tenido, por ejemplo, inversiones adecuadas en un parque térmico que nos permita enfrentar situaciones de dificultad cuando los eventos meteorológicos no nos acompañan. Ecuador tiene una matriz energética que el 90% de la generación es hidroeléctrica. Entonces, un problema medioambiental, un problema atmosférico de falta de lluvias nos deja sin energía. Y para eso tú debes de prepararte, debes de trabajar de forma ordenada, de forma consciente, en que quieres buscar una transición energética, pero al mismo tiempo debes de hacerlo de forma ordenada, como te digo, con las circunstancias y las situaciones. Ustedes ya llevan un tiempo en la lógica de racionamientos, ¿cierto? Nosotros históricamente hemos tenido racionamientos. Dejamos de tenerlo durante cerca de 10 años, 8 años, cuando se hicieron importantes inversiones en hidroeléctrica que nos quitaron ese mito, pero habíamos vivido 15 a 20 años antes de eso con racionamientos, eran parte de nuestra realidad cotidiana. Ahora han vuelto cuando, por cuestiones medioambientales, la falta de lluvias hace que los embalses que tradicionalmente recogen las aguas para esa generación no se puedan alimentar adecuadamente. Entonces, hoy sufrimos eso. Entonces, hay 8 y 10 horas diarias de racionamiento en este momento en Ecuador. Daniel, cuéntanos un poco sobre eso. Cuéntanos sobre la actual situación del Ecuador. ¿Qué está sucediendo en Ecuador? Ecuador ha tenido, lamentablemente, desde hace una semana, un agravamiento de la situación del estiaje. Tradicionalmente estos meses del año son los meses donde la falta de lluvias hace que enfrentemos riesgo de apagones. Esta semana se agravó la situación a tal nivel que los embalses de las principales hidroeléctricas están sin reservas, están secos. Uno tiene 4% y uno tiene 0%. Está efectivamente paralizada la operación por ejemplo, de Masara. Entonces, esto se traduce en que el país está teniendo entre 25 y 30% de déficit energético y hasta 40%, y hoy estamos teniendo racionamientos de 8 horas diarias. Daniel, finalmente cuéntanos qué nos motivó a ser parte de este evento del IBA, de CEREL y en el externado, en Bogotá. Bueno, la razón por la que hemos venido es que nosotros como firma hemos decidido desde un tiempo para acá apostar
fuertemente en el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra práctica de recursos naturales. Parte de estos esfuerzos son desde haber abierto una oficina en Quito, como firma nosotros el año pasado, haber incorporado en nuestro equipo profesionales de muy alto nivel en el sector y además generar o ampliar nuestros contactos, la información que se discute en estos eventos es importante. Entonces la proximidad, evidentemente, los problemas compartidos que tenemos Colombia y Ecuador. Entonces hay una serie de razones por las cuales este evento es muy natural en nuestro proceso como firma. Entonces no dudamos cuando encontramos que el externado iba a promover esta feliz iniciativa, digamos, de ser parte de ella. Otro punto de vista que es muy interesante es aquel que nos permite ver la transición energética más a nivel regional. Y para esto tenemos un invitado muy interesante que es Adán Olivares Castro, quien es el punto de contacto, el líder para América Latina del Initiative for Responsible Mining Assurance, quien nos estará dando una visión sobre cómo se ha desarrollado la transición en Colombia, particularmente desde el sector minero y desde un punto de vista general, cuáles son aquellos pasos a seguir. Bueno, la visión para una transición energética es algo que sea accesible para todos, para todas las partes que están interesadas en el proceso. Claro, comunidades impactadas, los compradores de materiales también, inversionistas, sindicatos, ONGs, prácticamente todos los actores que están involucrados en este proceso. Es importante que las tecnologías que se desarrollen sean accesibles para todos. No importa de pronto el estatus social, tampoco ni nada de eso. Y creo que también es importante para una transición energética reflexionar profundamente exactamente para qué es, para seguir en el mismo nivel de desarrollo en el que nos encontramos o de pronto es algo diferente. Creo que esa parte es súper importante, tener esa reflexión constantemente a lo largo del tiempo que se está realizando esta transición energética. También creo que es importante que la gente tenga conocimiento sobre los impactos que pueden realizar, los beneficios también, tener conciencia que de pronto estamos en un periodo, en un tiempo donde no de pronto de pánico, sino más que todo de urgencia. Y ahí de pronto es cuando las decisiones tomadas por gobiernos o diferentes partes interesadas pueden llegar a ser un poco drásticas. Entonces es importante tener esa paciencia de que el fin del mundo no va a ser mañana, y lo importante es entrar en esos diálogos constructivos entre todos. Bueno, y según eso, entonces nos puedes contar un poco cómo IRMA, cómo este tipo de iniciativas, este tipo de organizaciones pueden apoyar para superar estas barreras, estos retos, estos desafíos que nos mencionabas sobre la transición energética. Sí, gracias. Muy buena pregunta. Lo primero es que IRMA busca, a través de su estándar de más de 400 requisitos, que desarrolló a través de un proceso de más de 12 años entre partes interesadas, que había mencionado en la pregunta anterior, de tener un conocimiento sobre los impactos a través de nuestros reportes de auditoría, que son de terceros. La parte que es una auditoría independiente nos ayuda a tener un cierto nivel de credibilidad ante todas las partes interesadas a cuales nosotros servimos. Y con ese acceso a información ayuda a complementar de pronto las brechas que existen en normas y regulaciones a nivel de leyes nacionales o internacionales que puedan existir, especialmente a nivel de un país. Nosotros realizamos auditorías a nivel de la mina, entonces más específico, y ayuda a que los actores sociales que posiblemente están en posiciones vulnerables tengan acceso y puedan participar, que es lo importante. Algunos van a decir que de pronto no están de acuerdo con la minería, algunos van a decir que sí están de acuerdo y que puede ayudar en diferentes aspectos, y ahí lo importante es que se publique un reporte que refleje las voces de todos. Es ahí lo más importante. Entonces creo que también IRMA es algo accesible para cualquier parte interesada que desea tener más información. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web
o directamente conmigo, y creo que puede ayudar bastante en la parte de transición energética, en tener ese nivel de transparencia que a veces falta en los procesos o registros regulatorios que hay en diferentes países, no solo en Latinoamérica, en Asia también, en África, hasta los países desarrollados en el norte también. Entonces ahí creo que es lo importante, tener ese nivel de acceso para poder ser informado y tomar decisiones que sí sean concretas y en base de evidencia contundente. Finalmente, un protagonista en este hemisferio en la transición energética sin duda alguna es Canadá. Canadá como país, pero también como inversionista. Y por esto tenemos un invitado muy interesante, Michael Bourassa. Él es abogado de la firma Fasken de Canadá y es el vicepresidente actual de la Fundación de Recursos Naturales y Derecho de la Energía, quien nos estará contando su visión desde un punto de vista académico, pero también práctico de la transición energética en Canadá y todo el hemisferio. Well, first of all, I'm the current vice president of the Foundation for Natural Resources and Energy Law. So I'm, I guess, speaking in a way on behalf of them and on behalf of my own law firm, which is Fasken Martineau in Toronto. So in terms of energy transition, I think it's a very important topic. It was the whole focus of this biennial by Cyril, and the topics they chose I thought were fantastic, and just sort of a broad overview of various aspects dealing with energy transition. So, and then from the Foundation's point of view as well, I see this as a very important topic of conversation, which seems in some ways to be overlooked as to the various components of energy that are going to be required over the next 20 to 30 years. And then fossil fuels, of course, are sort of the bad name in town, but yet they are going to play a very useful role going forward and have to be considered going forward, because we don't have enough energy without them for the time being. But there's ways that we can transition from them to use other sources of energy or sources of fuel to get beyond that. And hydrogen is one example that's come up a lot in topics here, is one that becomes economically viable. But I think oil and natural gas are sort of part of the process to produce that product, and in ways that actually would be more environmentally correct in the way that it's done. Friendly. Okay, friendly, exactly. So, Michael, please tell us what do you think will be the role of the mining sector in the energy transition? Well, it's going to play a very important role. What's interesting to me, and my practice is mining, predominantly mining, and the commercial side of mining. But what I can see over the last number of years, we also at my firm have an energy, oil and gas, which is now more of an energy practice. Oil and gas would be just one part of it, and then there's renewable energy as well. Mining, I think that there's a lot of overlap right now. I see mining as being almost like the good name in town, and that we need the minerals to basically help continue with the energy transition. If you think of batteries, for example, the minerals that are required, lithium, copper, nickel, they're all graphite, they're all part of that. So the mining industry is going to play a very, very useful role in discovering those minerals. And governments have come out with policies, the critical minerals policies in various countries, including the Inflation Reduction Act in the United States. But Canada has similar legislation that are promoting the research and exploration for critical minerals. The pure fact of the matter is we're not going to have enough of these minerals. The industry is out there looking for them. It needs to be financed. There's not enough financing coming from the private sector to search for these minerals right now. That will change over time. Things go up and down, but lithium prices are down right now, which is surprising in that it's a crucial element of the whole battery production, but yet the pricing has decreased. But I think that will change. And also copper for the transmission of the energy, right? Right. And so I can only see an upside for the minerals industry in terms of the demand and the requirement for technical people that understand how exploration for minerals happens. Canada has always been very strong, I'd almost say dominant in that sector. We have a strong
junior resource sector that goes and explores for minerals all over the world. Like the Canadian companies are not afraid to go to any country to look for those minerals, so that's a good part of it. But the exploration sector, the junior sector right now is down in Canada. The prices are low, the financing is low, so it's to me it's a bit of a mystery as to why that's happening when there's going to be and still continues to be a huge demand for these minerals that are required for the energy transition. Mining plays a crucial role as part of that. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Bueno, como recomendación final de este último episodio de nuestra tercera temporada, nos vamos a referir a 2 eventos. El primero es que por favor tengan en cuenta la apertura de las inscripciones para nuestra maestría presencial en Bogotá, que va a iniciar a partir del segundo semestre de este año. Vamos a dejar la información en la descripción. Asimismo, queremos recomendarles el Congreso Anual del Departamento de Derecho Minero Energético, que es nuestro congreso representativo, el cual vamos a desarrollar los días 14 y 15 de noviembre acá en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Finalmente, simplemente les queremos agradecer su audiencia y anunciarles que gracias a que ustedes nos escuchan, vamos a poder desarrollar una 4ª temporada. Aquí termina Del Carbón al Watt. Síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.